Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más el día de hoy. Y bueno, el día de hoy estamos en el último devocional del libro de Job. Damos gracias por la lectura de su palabra. Y bueno, vamos terminando ya el libro de Job, el primero de los libros sapienciales o de los libros poéticos, como los conocemos nosotros. Y bueno, creo que al final el libro de Job tiene una gran enseñanza y una multitud de aplicaciones aún en nuestros días, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo Dios y damos gloria por eso. Si te pudiste haber dado cuenta, en todo el libro de Job desarrolla una idea central. Esta idea central es acerca, o la pregunta es acerca de la justicia de Dios. Y la pregunta que se desenvuelve en todo el libro es, ¿Dios es justo? Es la pregunta que desarrolla todo este libro. Y al inicio podemos ver a Job, a el personaje principal, en el capítulo 6, en el capítulo 27, que él afirma y dice que, o su primera pensamiento acerca es que Dios no es justo, Dios es injusto. Es lo que podemos ver en este personaje. Pero tenemos que entender un poquito al respecto de que lo que estaba viviendo Job no era una situación fácil. Yo creo que cuando muchas veces nosotros nos preocupamos, cuando muchas veces nos ocurren un montón de circunstancias, muchas veces pensamos acerca de, ay, pobre de mí, cuánto sufro, alguien ha sufrido igual que yo, tal vez igual que tú nadie, tal vez igual que yo nadie, pero más que nosotros sí, y uno de ellos se llama Job. Eh, entonces vemos que Job en uno de esos arranques que él tiene, justamente declara y dice, ¿no? Acerca de que Dios es injusto. Y por otro lado vemos acerca del pensamiento judío, pero no solamente judío, sino hasta el cristiano de hoy en nuestros días, que es al respecto de, ¿me va bien si le soy fiel a Dios? Es decir, fidelidad a Dios es es un sinónimo de decir que me va bien materialmente hablando, me va a ir bien materialmente. Y vemos que con Job ocurre lo contrario. Él era alguien recto delante de los ojos de Dios y sin embargo lo perdió todo, salud, familia, los amigos se vuelven sus principales escarnecedores y demás. Entonces es lo que podemos ver en todo este libro. Entonces es la idea que quiere desarrollar alrededor de estos dos pensamientos, nuestros dos pensamientos acerca de la justicia de Dios. Y justamente el capítulo 40, 41 y 42 nos dan luz y van a ser los que nos concluyan esto. Nunca vamos a encontrar o no vamos a saber al respecto de por qué Job tuvo que pasar por lo que pasó. Eso no lo responde el libro, pero lo que sí nos responde de una manera muy sabia es acerca de este tema de la justicia divina, la justicia de Dios. Podemos ver desde el versículo, el capítulo 38, que Dios se muestra a Job en un torbellino y bueno, es cuando él toma una serie de palabras. Eh, hay un diálogo entre el personaje principal, Job, y entre el creador de los cielos y de la tierra. Y justamente quiero que veas cómo en el capítulo 40, cómo Dios le responde a Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, versículo 1 y 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Aquí podemos ver acerca de cómo Dios está hablando con Job y en una de esas le dice, es sabio contender con quien lo sabe todo, con el que todo lo puede, es sabio ponerte al tú por tú con quien todo lo sabe, con el creador de cielos y la tierra, es sabio. Y Job reconoce y dice, no, no es sabio. Y desde ahí, desde que vemos que Job dice que una vez le habló, dos veces contendió, y la tercera mejor va a guardar silencio, vemos que todo el capítulo 40, todo lo que resta, el 40 y el 41, Dios se dedica a decirle a Job una serie de mensajes o una serie de, inclusive, frases poéticas al respecto de si es sabio que él hable acerca de la justicia de Dios. Tan solo fíjate en lo siguiente, el versículo 6 en adelante. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás.
¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas una voz como la suya? Si te das cuenta aquí, Dios empieza con este diálogo con Job de una forma muy contundente. Le empieza a decir, ¿tu juicio es más fuerte que el mío? ¿De alguna manera tú podrás contender contra mí? ¿De alguna forma tú tienes más artimañas, más que artimañas, perdón, tú tienes más fuerza en el brazo, más que el Dios creador de cielos y de la tierra? Las respuestas son obvias, la respuesta es no. Entonces la respuesta de es sabio contender con el omnipotente es también clara y es no. Y esto nos enseña algo, hermanos, que es que nosotros no podemos poner en tela de juicio la justicia de Dios, porque si algo declara Job 40 y 41, es que la justicia del hombre, o lo que nosotros podemos tratar de poner en una tela de juicio, la justicia divina, es que vamos a quedar limitados, porque nada más vamos a ver a nuestro alrededor y siempre nos vamos a victimizar a nosotros, pero no vamos a ver el panorama completo. Por ende, por cuanto no podemos ver el panorama completo de todo lo que nos rodea, porque siempre para nosotros, el centro de nosotros mismos, vamos a ser nosotros mismos, nuestra justicia respecto a la justicia de Dios nos va a quedar completamente limitada. Dios no le está diciendo a Job que comprenda o que busque acerca de su entorno, le está diciendo que le está diciendo Dios a Job que es mejor su justicia, porque él todo lo sabe. Él sopesa los corazones, hermanos, y Él es el que tiene el conocimiento de todo lo que nos acontece. Y es parte de lo que podemos ver. Después de Job de estar buscando una respuesta satisfactoria del por qué a mí, fíjate que Dios no le dijo por qué Dios lo probó. No está diciendo Dios eso, ni le responde eso. Sin embargo, la enseñanza de Dios es acerca de que la justicia de Job no es la misma justicia que la de Dios. Y esa es la enseñanza principal que Dios quiere que comprenda Job. Y vea nada más qué interesante. Job empezó a buscar una respuesta satisfactoria al por qué me pasó lo que me pasó. Y tantos sus tres amigos, tanto Elifaz, tanto Bildad y tanto Sofar, estos tres amigos hablaban y hablaban acerca de la sabiduría, hablaban de Dios y le trataban de dar una concreta respuesta. Sin embargo, vamos a ver la respuesta de Dios al respecto de Job y de sus amigos. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Fíjate ya cómo cambia la humildad de Job. Del primer Job que vemos en el capítulo 6, capítulo 27, uno de sus arranques de ira, vemos que le dice que a Dios que es injusto y ahora le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si te das cuenta, vemos una actitud de arrepentimiento de Job. Reconoce su pecado. Tal vez él desde el punto de vista del antes de que padeciera la prueba, era un hombre irreprendible, pero después acusa a Dios de injusto. Y ahora vean qué hermosa expresión dice, ¿no? Que dice que él de oídas lo había escuchado, es decir, de oídas. Es como si yo ahorita escuchara de uno de sus familiares y después lo conociera. De oídas los conocía. Mas ahora, dice Job, mis ojos te ven. Fíjate que aquí Job reconoce que antes del periodo de prueba, él era tal vez un hombre recto, pero en el periodo de prueba se despotricó y se enojó tanto que le dijo injusto a Dios. Y hermanos, Job no es indiferente para nosotros. Hoy en día nosotros, aún yo mismo, por ejemplo, es de confesar, cuando pasamos por prueba, llegamos inclusive a decir, a cuestionarnos acerca de cualquier atributo de Dios. Aquí Job hablaba de su justicia, pero podemos pensar de su misericordia. Podemos llegar a dudar de su amor. Podemos llegar a dudar de su justicia como lo hizo Job. Podemos llegar a dudar de Dios.
Y ese es el pecado que puede ser trazado durante una prueba. Entonces, hermanos, si una función tuvo la prueba de Job, ve nada más el fruto que tuvo al final la prueba de Job. Sí, 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 Job después de todo ello se le duplicó todo lo que tenía, pero el fruto más importante que tuvo toda la prueba de Job es esto, que ahora conoce a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Y vean qué hermosa expresión dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Si te das cuenta, estos tres personajes que vimos alrededor del libro de Job hablaban y hablaban y hablaban acerca de la sabiduría de Dios, creyendo conocer a Dios. Sin embargo, Dios también tiene una queja contra ellos y les dice que su ira se encendió contra ellos debido a que no han hablado de él lo correcto. Y fíjate cómo dice, como mi siervo Job. Fíjate que las palabras de Job fueron, si lo comparamos con nuestras Biblias, 6 versículos que para Dios tuvieron una gran trascendencia. Estos personajes echaron 2, 3 capítulos hablando y echando un rollo acerca de la justicia de Dios y tratando de hablar acerca de quién era Dios desde su punto de vista. Y Dios dice que quien ha comprendido la justicia de Dios es Job. Es Job. Hermanos, cuando pasemos, vivamos la prueba de pie a pa, veamos, pero también veamos nuestro error. Porque cuando identifiquemos también nuestro error, cuando identifiquemos en él nuestro pecado, vamos a comprender y vamos a inclusive dejar eso de oídas te escuché, mas ahora mis ojos. Un claro ejemplo que nos queda muy bien con los sermones que estamos dando los domingos es el apóstol Pablo, un hombre que había escuchado de Jesús, un hombre que leía constantemente la ley, un hombre que era un erudito dentro del pueblo judío. Leía a Dios, leía las palabras de Dios constantemente, las estudiaba. Sin embargo, cuando iba en camino a Damasco, cuando se le aparece el Señor Jesucristo, dice la Escritura en Hechos 9, que se le cayeron como escamas de los ojos. Había oído a Dios, pero ahora mis ojos. Hermanos, busquemos que el periodo de prueba sea un periodo en el cual sea glorificante para Dios. Busquemos el rostro de Dios para que al final de la prueba, hermanos, sean que ahora mis ojos te ven. Y después de ahí, hermanos, vean aquí lo hermoso que es que solamente 6 versículos en los cuales Job dejó de cuestionar dejó de cuestionarse la justicia de Dios. Punto número 1. Dejó de lado su sentimiento que tenía inclusive en contra de Dios y comprendió la justicia de Dios, pero comprendió su soberanía. Hermanos, comprendamos que a veces inclusive, hermanos, acusamos a Dios cuando nosotros mismos por nuestro pecado nos hemos metido ahí. No era el caso de Job, él pasó por prueba, pero hermanos, recuerden que cuando pasemos prueba, nosotros al hacer una vista periférica, siempre vamos a ver una víctima y siempre va a ser yo, yo, yo. Pero desde la justicia de Dios, desde su divinidad, él no va a ver solamente a una persona, sino va a ver todo su contexto, todo lo que le... Hermanos, la labor de justicia no es fácil. Y es lo que Dios le quiso transmitir a Job en el capítulo 40 y 41. Y Job lo comprendió. No busquemos, hermanos, dudar acerca de la justicia de Dios o dudar de Dios. No busquemos contender contra Dios, porque sería tratar de igualarnos a su nivel. Y la labor de Dios, nadie la puede hacer, solamente Él. Entonces, hermanos,
terminamos este libro de Job con una gran enseñanza, que es que no podemos contender contra Dios. La necesidad humana es de vernos nosotros mismos como víctimas, pero veamos el panorama. Si nosotros no lo vemos, gracias que hay alguien que sí lo ve, y ese es Dios. Dios ve todo el panorama, y con el panorama, Él es el que hace sus juicios y decretos. Hermanos, terminando el periodo de prueba, esperemos, tengamos esa cercanía con Dios, para al final poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Busquemos el rostro de Dios, y busquemos que nuestros ojos. Amén. Permíteme orar. Padre bueno, Padre bendito, gracias por este tiempo que tú nos has permitido de leer tu palabra. Mi Dios, en este tiempo te pido, Señor, por la de cada uno de mis hermanos que está escuchando este devocional y que están leyendo tu palabra, amadísimo Dios. Señor, te damos gracias por la enseñanza que nos dejas en este libro de Job. Gracias, Padre, porque podemos comprender que no es solamente mi justicia, o no podemos tratar de contender tu sabiduría, nuestra sabiduría contra la nuestra, Padre, porque infinitamente nos quedamos limitados delante de ti. Padre, te alabamos por todos tus procesos. Padre, te alabamos por los periodos de prueba en los que tú nos haces pasar. Padre, te alabamos por quien eres y por lo que haces, Señor. Te pedimos, Padre, que si estamos pasando en un periodo de prueba, Señor, en lo individual, en lo colectivo, Señor, que, Padre, nos permita, Señor, que al finalizar la prueba podamos decir como tu hijo Job, que de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven. Señor, fue de agrado para ti el ver solamente estas 6 palabras, estos 6 versículos, Señor, que tu hijo decía al respecto de ti, que tu siervo decía de ti, Señor. Pero ahora, mi Dios, te pedimos, Señor, que sea una realidad en nuestra vida, que al finalizar podamos decir estas mismas palabras, mi Dios. Fortalécenos y que tu Espíritu Santo siga guiando nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanito, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Mañana vamos a empezar con el libro de Salmos. Un libro hermoso también. Todos los libros son hermosos. Es un libro muy recurrido del Antiguo Testamento. Realmente cada salmo se podría hacer un devocional. Pero bueno, vamos a tratar de ahí de acortarle un poquito. No dejes de leer tu Biblia. Se viene uno de los libros más extensos. El Salmo, los Salmos, un conjunto de 150. No dejemos de leer nuestra Biblia. Mañana toca leer Salmos del 1 al 7, me parece que son 7 capítulos, pero son salmos cortitos. Te vas a dar cuenta que los salmos son verdaderamente cortos, son de 10 versículos, 12, 15, a excepción del 119. Son capítulos bastante cortitos. Entonces, hermano, no te desanimes, nos seguimos viendo en esta semana con los devocionales ahora de Salmos. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga, estamos para servirte.